Para este tiempo en que, en la medida en que se pueda, ¿no? Poder afinar ahí un poquito el oído para estar atentos a la enseñanza, en medio también de nuestras amadas hermanas que están en casita, en sus quehaceres y todos los que están en sus labores cotidianas. La bienvenida para quienes se integran a la sintonía y la bienvenida también le damos a nuestro pastor David Carreras en esta mañana, que nos va a compartir la enseñanza. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, hermana María Soledad. Saludo a todos los hermanos. Saludo también al pastor que está Boris. por ahí. ¿Está por ahí? Así es, pastor, bendiciones. Un abrazo en el Señor, hermano, que la fortaleza del Señor esté en estos días, en el ministerio. Amén. En todo lo que están haciendo sus siervos en Chile y bueno, y en todo el mundo. Creemos eso, creemos que el Señor no es grande el mundo para Él, está en sus manos y sus propósitos han de cumplirse. Así que damos gracias al Señor. Amén, amén. Cuando el discípulo se acerca al Señor, uno de estos discípulos que estaban con Él, y le dice: Señor, enséñanos a orar. Para nosotros también, sin duda, pastor, tiene que ser de interés, ¿no?, el aprender a orar. Ahora, este ciclo que ya se comenzó, por aquí yo tengo la fecha, el 13 de marzo comenzamos este ciclo de aprender a orar. Pero ¿cómo hacerlo también con las situaciones cotidianas que a diario pasan? Por ejemplo, yo le compartía un mensaje que nos escribieron. Alguien aquí, una hermana amada, dice: pido oración porque necesito muchas fuerzas. Necesito del Señor, dice, que haga un milagro. Claudita dice: muchas dificultades económicas, problemas con su hijo pequeño que está en las drogas. Y el único, dice, que puede cambiar, revertir las cosas es Dios. Uh-huh. Entonces, cuando hay tanta congoja, cuando hay tanta situación y que nuestros hermanos y hermanas a diario acá nos hacen llegar, ¿cómo es que podemos aplicar todas estas enseñanzas, pastor? ¿Cómo es que oramos mal, lo hacemos mal? Yeah. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Sí, perfecto. Bien, amados hermanos, que estamos todos ahora, como está escrito, ligados, unidos por un mismo espíritu, ¿no? Que sea el espíritu del Señor alcanzando los corazones, alcanzando incluso nuestros pensamientos, para que sea el Señor, quien más que Él, ¿no?, pueda ordenar cómo pensamos, ordenar cómo entendemos, ¿no? Ordenar, porque así debemos orar con entendimiento, esa es la Escritura, ¿no? Sí. Por eso, ¿cómo lo hacemos frente a situaciones que, como dice usted, son cotidianas? Bueno, en la oración, la pregunta del discípulo, enséñanos a orar, o la petición, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. La respuesta del Señor es una respuesta que parece un compendio, o sea, parece una estructura, vamos a decirlo, muy ordenada, de grandes verdades que están ahí, repito, ordenaditas y que nos permiten aclarar algunas de las cosas que se presentan cotidianamente. El Señor, en primer lugar, menciona, bueno, cuando oréis, dice el Señor, cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y eso es lo primero. En cualquier situación, cualquiera, hermanos queridos que están escuchando, hermanos amados, cualquiera situación, la más difícil o compleja, la que afecta a nuestros razonamientos, esas ansiedades, como dice Pablo a los filipenses, en que necesitamos paz en nuestro corazón, bueno, en todas las situaciones orar al Padre en primer lugar. Y saber que Él puede poner su paz en nuestros corazones, porque si nos encomendamos a Él, bueno, Él va a tomar nuestra situación, nuestra vida, sin pasarnos por alto, sin atropellarnos. Una vez que nosotros reconozcamos su autoridad como Padre, Él va a operar, Él va a obrar. Ahora, el Padre Celestial lo va a hacer
porque están todas las cosas preparadas para que eso resulte bien, hermana María Soledad. Mire, el hecho que diga Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, implica esa relación íntima con Él. O sea, no es alguien extraño el que contesta. Claro. No es alguien extraño, es nuestro Padre. Y el Señor Jesucristo en cosas, por ejemplo, en cosas relativas a lo económico, ¿no es cierto? Como decía nuestra hermana, preguntaba nuestra hermana, él decía, ¿no? Dice, vuestro Padre Celestial dice así, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Eso dice allí en Mateo capítulo 6. Entonces, esto de orar por lo que debemos comer, no tengo trabajo, situaciones laborales o comida, por ende, ¿no? La comida, el vestuario, ¿no? Lo que bebemos, en general, todas esas cosas, dice el Señor que nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad. Así está escrito. Entonces, en ese punto, no es que el Padre Celestial se haya olvidado. No se olvida. No es que nuestro Padre Celestial no tenga la despensa completa. Suficiente. Pero lo laboral, hermana, que estás escuchando, o hermanos, que incluye lo económico, el vestuario, la salud, el colegio, los niños, todo eso, está dentro de lo que sigue la oración. Venga tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, el Señor ordena nuestra vida. Cuando pedimos al Padre algo, Él trae su orden, el orden celestial, por decir así, ¿no? La economía celestial. Trae la mayordomía celestial. Trae una revelación a nuestro corazón para entender qué cosas realmente son necesarias. Por eso, allí en Mateo va a decir, así dice, los gentiles buscan todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas antes que nosotros las pidamos. Así es. Entonces dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, si yo busco trabajo, pero no busco su voluntad, que se manifieste su voluntad, su reino sobre mí, entonces estoy perdiendo un tiempo hermoso, ¿ya? Porque ahí es donde yo debo entender que entro en una escuela. Muchas de las cosas nuestras son formativas, hermanos. Le explico. Si usted tiene un niño, un chiquito, de 4 o 5 años, y él llora porque usted no le compra un celular o no le compra una tablet, y llora, usted debe darle gusto aunque llore, y aunque llore sinceramente, por decir así. ¿Es necesario, es una necesidad para el niño una tablet? O si quiere comer en la mañana, no quiere tomar su leche, él quiere comer otra cosa, café, y es chiquitito. Y nosotros sabemos, los padres saben lo que necesitan los niños. Así es. Entonces nosotros le corregimos y no le damos café al chiquitito de 4 años. Le damos su leche. Bueno, Quaker, no sé. ¿Por qué? Porque los papás sabemos qué cosas necesitan. Entonces no le contestamos sus peticiones a los niños. ¿Y por qué no se las contestamos? Porque nosotros sabemos lo que él necesita. Entonces, aquellas oraciones que no son contestadas de la manera que nosotros queremos, muchas veces es porque, no detrás de ellas, sino estamos dentro de un proceso formativo. Claro. ¿Ya? Como un adolescente. Pero papá, ¿cómo no me dejas llegar tarde si todos mis amigos llegan, no sé, después de las 2 de la madrugada? Y usted le dice, no, a más tardar a las 10:30, a más tardar a las 10:30, aquí de regreso a la casa. Porque usted sabe, aunque el joven crea que ya sabe mucho y entiende mucho, usted pone una disciplina. Entonces no contesta de acuerdo a lo que él quiere. ¿Por qué? Porque todavía, según su corazón, lo que usted entiende, todavía el joven está en un proceso de formación. Tanto es así que la ley ampara o apoya a los padres con respecto a esto, ¿no? Los padres tienen intuición sobre los hijos. Tienen lo que se conoce patria potestad, o sea, el lugar donde viven los niños, esa patria, que así se refiere, el lugar de los padres, tiene una potestad, un gobierno, y es de los papás. El mandar a los niños al colegio, es que no quiero ir, es que vas a ir, es que no quiero, es que vas a ir. Papá, por favor, déjame. Entonces yo no contesto su petición, no contesto su ruego y lo mando al colegio, porque es una ley, ¿ve usted? Porque es formativo. Entonces, muchas peticiones, particularmente lo económico, yo pienso, hermanos que escuchan,
Pero muchas peticiones ligadas a lo económico están relacionadas con esta necesidad formativa. Mire, formativa. Cuando dice esto en la carta del apóstol Santiago o del hermano Santiago, cuando dice, codiciáis y no tenéis, ¿no? No podéis alcanzar lo que se pide. Combatís, lucháis, no tenéis lo que deseáis. No pedís, y cuando pedís no recibís, dice, porque pedís mal. Se pide para gastar en deleites. Entonces, claro, no puede el Señor, y eso ya no es en un plano de niños, de infantes, sino en un plano de adultos. No puede el Señor contestarnos cosas que tal vez nosotros queremos seguir una línea humana. En Santiago capítulo 4 estaba leyendo, una línea humana, temporal, terrenal, cuando nuestro Padre sabe de que nosotros debemos vivir piadosamente, santa, justa y piadosamente, dice Pablo a Tito. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos querer seguir una línea? Por ejemplo, ya estoy cansado de vivir aquí, no sé, en la Florida o en Independencia, yo quiero ir al Barrio Alto. Señor, ayúdame, ¿por qué no me contesta? Porque son peticiones que no son correctas. Van detrás de un modelo de vida que no es el reino de Dios, donde lo principal es entender la doctrina de nuestro Señor Jesucristo de teniendo sustento y abrigo, dice Pablo, estemos contentos con eso. Bueno, esos son puntos que si insistimos, el Señor va a llamarle un corazón que se desvía, un corazón infiel. Y si seguimos orando, vamos a seguir insistiendo, pero el Señor no nos va a contestar. Porque no es la voluntad de Dios. Ahora, en el caso de un niño, un joven que tiene problemas de droga, ¿cómo orar en ese caso? Y yo no puedo, dice la mamá, yo no puedo, dice el papá, y allá hay un sufrimiento, hay una situación tremenda. La droga es cierto que uno podría calificarla de una falta grave del chico en principio por desobediencia. Porque desobedeció a los papás y fue y se juntó con compañeros, amigos. Pero a veces ni siquiera es por desobediencia, es por otras razones. Voy a decir en general por otras razones para no afectar en nada a ningún pensamiento, ¿no? Pero un chico a veces se encuentra que llega a la universidad, era correcto en todo, en la iglesia, en todo, y en la universidad llega, y lo obligan sus pares, como dicen, ¿no?, a que tome algo, porque si no, no le hacen lugar, no le dan espacio y lo van obligando y el chico se siente mal y quiere servir al Señor, pero tiene una lucha tremenda. Y aquí un paréntesis, hermana María Soledad, un paréntesis. ¿Cuánto necesitamos fortalecer a los jóvenes cuando salen de cuarto medio y entran a la universidad? Este es un tema para trabajarlo, es un tema para ordenar verdades escriturales y del Señor, de cómo los papás debiéramos trabajar con los hijos para que estén preparados cuando entran a la universidad. Entonces allí, ¿qué hacen? Ya toman una vez, dos veces, y al principio hasta allí, como el maligno está presente, el mal está presente, los chicos van confiando, y de repente caen en esto de la droga. Ahí tenemos un joven que le fue mal, que se deprimió, que la mamá le dijo, no, tú no puedes, hijo, tener de polola, por decir así, a esa joven porque es drogadicta, pero papá, yo nunca había querido a nadie, ahora quiero a esta chica, papá, y así empiezan, como esas miles de cosas así. Y el chico empieza a sentirse deprimido, quiere servir al Señor, no quiere desobedecerle a los papás y cae en droga. Por ahí es. Y en depresiones que a veces están calladas y nosotros no las hemos atendido. ¿Qué hacemos? Se debe saber allí que no es punto entonces de golpear en términos de palabra, sino que es necesario entender que es un asunto de salud. ¿Ya? Ahí es un asunto de salud. Hay que llevarlo al joven, hay que estar con un médico, pero ya esto se desbordó, como en el caso de la pregunta. Hay que ir más allá y pedir al Señor que nos dé una oportunidad de un buen centro de rehabilitación, ¿no?, de recuperación. No deje al niño solo, no puede solo. Yo entiendo de esto un poquito y les puedo decir que esto se puede alargar, pero el que la mamá confíe que va a llegar un punto y pedir eso al Señor con claridad, Señor, muéstrale, ayúdale, porque va a llegar un punto en que el joven va a decir, mamá, ayúdame, sabes que no puedo más. ¿Ya? Y allí entonces tener ya preparado las conversaciones previas, un cupo para un determinado lugar, ir ahorrando, porque tiene que ver con salud, mamá, tiene que ver con salud, no con otra cosa. Pídele al Señor ahorro, se lo va a dar el Señor. Y un milagro, pero ¿cómo no? También creo yo en los milagros, ¿cómo no?
Por gracia del Señor hemos tratado de estas cosas. Pero con un apoyo pastoral, los papás con un apoyo profesional, vamos a decir de médico, por supuesto un psiquiatra, psicólogos también, terapeutas, etcétera, pueden trabajar con ese niño. No lo dejen solo, no deben dejarlo solo. Entonces, pero eso es orden, ¿ve? Eso es reino del Señor y el Señor les va a ayudar. Ahora, el punto está, creo yo, que cuando los papás no sabemos, no los chicos, no los problemas, los papás no sabemos en la administración de nuestros sueldos, no sabemos administrar. Yo creo que lo bueno, mamá, papá, sería decir, Señor, dame la oportunidad. No sé si en la iglesia lo hemos hecho en otros años, de enseñar administración a los padres con respecto a sus recursos, a priorizar dentro de sus recursos. Eso es reino de Dios, ¿no? Cuando se prioriza también, porque a veces uno dice prioridad es esto y no necesariamente qué es una prioridad. Por ejemplo, el Señor dice, si tu hijo te pide pan, no le darás una piedra. Bueno, el pan es algo básico, está en la canasta familiar. No digo que sea bueno todo el pan que quieran, pero el pan está allí, es algo afectivo. Uno no le puede quitar el pan a los chicos así nomás o a la familia. Entonces está el kilo de pan o hay una medida en eso en la casa. Pero luego dice, si tu hijo te pide huevo, tú no le vas a dar, no sé, un escorpión, algo así dice. Si te pide pescado, no le das una serpiente. O sea, está pidiendo pan, huevo y pescado. Imagínense, el ejemplo que puso el Señor es de la mejor nutrición, ¿verdad? Entonces, o básicamente buena nutrición. Entonces, está indicando el Señor que, bueno, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, eso creo yo que también debemos pedir. Como conviene en este caso, es conforme a la voluntad del Señor. Uno no le va a dar malas cosas a sus hijos. No debiera ser así. Pero creo, hermanos, que necesitamos orar para aprender hoy cuáles son las buenas cosas. Creo que no sabemos. Creo que estamos pidiendo a veces cosas que no son necesarias para nuestros hijos. Un ejemplo, ¿cuántas veces queremos que nuestros hijos sean más? Y les imponemos una carga pesada a ellos. Más que, es que no, esta es mi oportunidad, pero es la oportunidad de los padres, no la de los niños. Pero es mi oportunidad de que salgamos adelante, así que yo voy a gastar todo en educación, yo quiero que seas, y se le impone a veces una profesión. Se le impone un estudio, y los chicos no están bien, y estudian mal, estudian cansados. Hemos trabajado en lo pastoral con muchos casos de padres que piden mal porque creen en una proyección que tienen acerca de sus hijos, creen que sus hijos son buenos para tal oficio, para tal cosa o para tal profesión, y se les impone algo. Y los chicos estudian lejos, muy lejos de su vocación o de su sentir. Entonces, eso también es motivo de buscar en la voluntad del Señor cuál es la gracia dada por Dios en mi hijo, ¿no? Y entender eso, y así entonces conducirse. No conducirse en base a planteamientos preconcebidos, envasados de lo que es bueno o no, de lo que este mundo nos dice. Es que esta carrera es la que más está top y la que más plata da, por ejemplo, ¿no? Son cosas equivocadísimas, erradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Escritura dice, así dice, en 1 Juan capítulo 5, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Creer en el nombre del Señor. Esta es la confianza, dice, que tenemos en Él. Ahora, este es el punto, la necesidad de establecer, por decir así, construir confianza, saber que nuestro Dios es fiel, es verdadero, pero no va al ritmo nuestro. Nos hace esperar. Los tiempos nuestros son distintos a los tiempos del Señor. Siempre hay una escuela, dice Filipenses capítulo 4. Es una escuela donde debemos aprender a vivir en lo económico. En todo y por todo he sido enseñado, así para tener abundancia, que no se sabe tener abundancia, no se sabe, y así como para tener escasez o necesidad, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece en la abundancia,
y en la necesidad. Amén. Eso es lo que está Amén. diciendo allí. Entonces dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Allí entonces es donde es necesario, la necesidad, amados hermanos, de pedir conforme a la voluntad de Dios. Sí, pero la necesidad mayor la mayor es conocer primero la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para que nos conteste conforme a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si yo tomo el versículo 15 separado del 14, me puedo confundir. Algunos hermanos dicen, si sabemos que Él nos oye, que Dios nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, debemos saber, ¿no? O sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, que ya las tenemos. Entonces oramos como positivamente, dicen algunos, porque sabemos que Él nos ha oído. No, pero el versículo 14 dice, si lo hemos hecho conforme a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Así es. Gracias, Señor, para nuestra hermana y para todos aquellos que estén pasando situaciones complicadas, como cada día. Cada día tiene, dice, su propio afán. Vamos a hacer un alto, un canto, y ya regresamos porque además hoy cerramos el ciclo de esta enseñanza. No se termina la enseñanza aquí, pero sí cerramos el ciclo junto a nuestro pastor David. Desvanece aquí el aplauso del mundo, que lucidez, sin embargo, que corto su encanto es. Prefiero a Cristo sin vacilar, en Cristo mi gloria de estar. Mas podré reinar de mar a mar, mas sin Él no hay bienestar. Prefiero la vida al mundo y sus encantos, la paz en mi alma al ruidoso aplauso. Prefiero hoy en mí la alegría al llanto amargo, el sol y el arco iris a la nube gris. Prefiero a Cristo y siempre así Él es todo para mí. Mas podré reinar de mar a mar, mas sin Él no hay bienestar.
Muy bien, ahí estaba ese hermoso canto, Prefiero a Cristo. Vamos a continuar entonces, a aprovechar bien los minutitos que tenemos, pastor. Bien, damos gracias al Señor en esto. Yo aconsejo en general, ¿no? Hay muchos pasajes que se pueden considerar, pero el Salmo 40, que algunos hermanos que están en una situación difícil puedan tomarlo y leerlo cuidadosamente. Primero dice pacientemente. Uno no puede esperar impacientemente o ansiosamente, dice la Escritura. Pacientemente. Espere al Señor. Luego dice las Escrituras que Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Debe reconocer que eso es así. El Señor se inclinó no solo en un acto de girar o mover su cabeza hacia mí o su cuerpo hacia mí, sino mucho más, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. O sea, no me está demandando 40 días de ayuno y de oración, no me está demandando eso. Entonces dice la Escritura, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Se refiere a Cristo que vino. Cuando Dios se inclina a nosotros es que el Señor vino. Hermana, hermano, para preparar un camino. Amén. Para ordenar un camino claro, despejado, en luz, para acercarnos al Padre. Entonces, Él mismo lo dijo, yo soy el camino, ¿no? Yo soy la escuela, quiere decir, el orden, ¿no? La verdad, que esté despejada la mente, el corazón, sin velos, sin cosas que nos oculten, ¿no? De esa comunión hermosa con Dios. Y la vida, la verdad y la vida, verdaderamente el sentido, ¿no? De nuestro corazón. Entonces dice que el Señor me va a sacar, Él va a oír mi clamor y me va a sacar del pozo de la desesperación, aunque sean situaciones de crisis muy grande, como, bueno, haya en el corazón esas depresiones, ¿no? Esas angustias terribles. Bueno, Dios le va a sacar de ese pozo de la desesperación, desesperado allí, de ese lodo cenagoso. Fíjese que hay una imagen allí, dice, pone mis pies sobre una roca, una peña, y es el Señor, y es el reino de Dios. Pero también dice que ordena o endereza mis pasos, y enderezó mis pasos. Quiere decir que no voy a volver a caer en ese pozo. Por eso dice, enderezó mis pasos. ¿Por qué? Porque caí en ese pozo de la desesperación, en ese lodo cenagoso. Y Él endereza mis pasos para no volver a caer. Luego pone en mi boca una motivación plena, nueva, ¿no? Una nueva vida, un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y eso debe ser testimonio, que lo vean muchos, ¿no? Y que teman, y dice, y confían en el Señor. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza, eso dice, ¿no? Y entonces aumenta el Señor sus maravillas, dice, sus pensamientos para con nosotros. Hay todo un plan del Señor, hermanos. Crean que nuestro Dios no nos exige adoración y alabanza como obligaciones sin que haya sobre nuestro corazón, sobre nuestro pensamiento, una enseñanza. Siempre hay enseñanza, para que nosotros retomemos el camino que Él quiso desde antes de la fundación del mundo para nosotros, ¿no? Así es. Estábamos nosotros también considerando, amados hermanos, que la oración es una participación más allá de lo personal, más allá de lo que yo necesito en lo personal o familiar, que es importantísimo. Pero ya dije, ahí entramos en la escuela del Señor. Enséñanos a orar, como dice el Señor, incluye entender, tener entendimiento, para orar con entendimiento lo que es el reino de Dios. Viene el reino de Dios a nuestro corazón, pero no es una cosa como obligada, como de facto, así como lo harás, quieras o no quieras. No, uno se somete, dice la Escritura, voluntariamente de corazón a la doctrina de Cristo, a la doctrina del Rey. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Uno se dispone voluntariamente a este reino que viene. Cuando uno pide, venga tu reino, hace referencia al señorío de Jesucristo el Señor.
Eso es así, el Padre, dice las Escrituras, ha delegado el reino a su amado Hijo, ¿no? Nos traslada, nos cambia de vida, de orden, nos cambia de gobierno, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así está escrito, ¿no? Entonces le dijo el Padre al Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Esa es la situación. Y su situación personal, su situación, por muy terrible que sea, desordenada, dice usted, una situación desordenada en la casa, la familia, bueno, eso va a quedar bajo el reino del Señor. Eso es lo primero. Pero también participamos en cuanto al reino del Señor y su justicia. Participamos de lo que se conoce en la Escritura como la manifestación de Dios entre nosotros. La manifestación del Señor quiere decir cómo Él se hace presente en la vida del hombre, en un llamamiento donde nos congrega, hace una casa, forma una casa, a eso se le conoce como la iglesia, edificaré mi iglesia, y entrega a esta casa, a esta iglesia, en un continuo perfeccionamiento, en una edificación de la casa. Se le llama la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? El cuerpo del Rey. Es cómo vamos siendo construidos por el Señor, edificados por el Señor. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, ciertamente, bueno, desechada por los hombres, más para Dios escogida, muy escogida. Jesucristo se pone como fundamento de nuestra vida. En Él somos arraigados y en Él somos sobreedificados. Nos acercamos para ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, cuando decimos que venga su reino, se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, es que como la justicia de Dios, como el orden del Señor para la vida del hombre, desde el nuevo nacimiento en su ser en adelante, son todas las cosas, dice, todas las cosas son hechas nuevas, todas las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Aquí todas las cosas son hechas nuevas. Se ordena todo. De eso participamos. La oración entonces también es una participación en ese ministerio de Cristo, en ese sumo sacerdocio del Señor. Lo tenemos. La Escritura dice que tenemos tal sumo sacerdote, ¿no? Más glorioso que los cielos, más grande. Él es superior a todo lo que nosotros nos podemos imaginar, hermanos, en cuanto a ciencia, conocimiento de Dios, en cuanto a la aplicación de las verdades del Señor, a su sabiduría maravillosa. Él se manifiesta por su Espíritu, regala a la iglesia, ¿no? La llena, la bendice a la iglesia de sus dones, de sus riquezas, y viene todo un trabajo en el cual somos nosotros participantes. La Escritura dice que en Hebreos capítulo 3 somos participantes del llamamiento celestial y debemos tener presentes como participantes de su llamamiento, así como dice Efesios capítulo 4 también, ¿no? Andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. En esa participación debemos tener presente, dice allí, ¿no?, el apostolado del Señor. Considerad al apóstol. Uno debe considerar con mucha claridad el apostolado de Cristo. ¿Qué quiere decir el apostolado del Señor? El por qué, para qué el Padre le envió. El enviado es el apóstol, ¿no? El para qué lo envió. ¿Y qué cosa significa esto en nuestra realidad de conversos, de convertidos, de creyentes? Y ahí participamos. Algunos dicen que participamos solamente en la palabra y somos ministros de la palabra del Señor. Es cierto, somos servidores de la palabra, pero está ligado, está junto. Todo varón que ora y profetiza, son dos cosas que van juntas, nunca se separan, ora y profetiza, ¿no? Eso está escrito. Los apóstoles allí en el capítulo 6 del libro de los Hechos, escribe así Lucas, dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra y la oración. Nos dedicaremos al ministerio de la palabra y de la oración. Pero de esto participa toda la iglesia. Entonces hay una participación de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero también la iglesia participa
de esta función tan importante en el cuerpo de Cristo que es la oración. Ahora bien, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Un ejemplo lo tenemos allí, en la mayoría de las cartas. Vamos a presentar algunas, ¿no? Primero, Efesios, si usted me acompaña. Allí está usted con su Biblia. Pablo presenta lo que se conoce, ¿no? Como, uno le llama el plan del Señor, pero el misterio de su voluntad, dice Pablo también en el versículo 9 del capítulo 1 de Efesios, que nos da a conocer el misterio de su voluntad. Él nos ha redimido, ¿no? La redención por su sangre, así está escrito, pero toda esta redención, esta operación de Dios gloriosa en la redención de Cristo, es por causa de un plan superior, mayor. Darnos a conocer el misterio de su voluntad. Cuando decimos, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, ¿cómo se hace su voluntad? ¿Cómo se hace su voluntad? ¿Cómo se cumple su voluntad? Es como leíamos en el Salmo 40, que vengo, Señor, para hacer tu voluntad. Así dice, vengo, Señor, para hacer tu voluntad. Eso está escrito también allí en Romanos, ¿no? En Romanos, si usted busca en el capítulo 10, ¿no? Está escrito cómo el Señor viene para hacer la voluntad de Dios, completar el propósito del Señor en nuestras vidas, ¿no? ¿Quién subirá al cielo? ¿No? ¿Quién, así está escrito, quién descenderá al abismo? ¿No? Así dice, en esa voluntad somos santificados. Así va a decir las Escrituras, que en esa voluntad todos nosotros somos santificados. En la voluntad del cuerpo de Cristo que se consagra, que se entrega por nosotros. ¿Cómo participamos nosotros? Bueno, el texto dice que nosotros hemos oído la palabra del Señor, oímos la palabra del Señor y nos disponemos a participar, repito, de esta voluntad del Señor. De cómo todas las cosas, así está escrito, las del cielo y las de la tierra, todas, y las que están en los cielos como las que están en la tierra, ¿no? Todas están sujetas, ¿no? Según el beneplácito de Dios, están sujetas a Cristo, están sujetas a su reinado, a su gobierno, todas. Sujeta a Él todas las cosas. Al punto, dice el texto ahí en Efesios capítulo 1, que pone a Cristo sobre todas las cosas, sobre todo principado, poder, autoridad, señorío, ¿no? Así dice. Y somete todas las cosas bajo sus pies, dándolo por cabeza de la iglesia. Allí, el hecho de que Cristo sea cabeza de la iglesia participa en este ministerio glorioso de Jesucristo el Señor sobre la tierra entera. El ministerio de Cristo hoy está activo, hermanos. No porque Él esté a la diestra de Dios Padre, esté sentado inactivo, pasivo, en una espera sin hacer nada. Al contrario, que Jesucristo el Señor esté sentado a la diestra de Dios Padre está indicando un gobierno, está Él en el pleno gobierno. ¿Cómo lo hace? Por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu de Cristo, de Él como Rey, opera sobre la iglesia, opera por medio, sobre todo, dice la Escritura, sobre la profecía, en la palabra de ciencia, en la palabra de sabiduría, en los ministerios, ¿no? Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Los apóstoles que envían, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, está actuando el Señor. Y la iglesia, bueno, dice aquí, Pablo dice allí en el capítulo 1, cómo las cosas se sujetan, cómo se ordenan, cómo las cosas tienen otro sentido, ¿no? En la vida. No ceso de dar gracia por vosotros, dice en el capítulo 1 de Efesios, en el versículo 16. No ceso de dar gracias. ¿Y cómo da gracia? Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahí está la oración. ¿Ven? Pero ¿cómo hace memoria el apóstol Pablo en esa oración de toda la iglesia? Pide él algo, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. Y entonces dice que es una necesidad. Necesitamos, después de ser salvos, después de haber recibido a Cristo el Señor en nuestro corazón, necesitamos que Dios nos dé
espíritu de sabiduría, así dice, y de revelación en el conocimiento de Él. De este modo, dice, se alumbran los ojos de nuestro entendimiento. Ahí entonces orar con el entendimiento es orar, como dice 1 Corintios capítulo 14, es orar con el entendimiento de que todas las cosas son para edificación de la iglesia. Que se edifique la casa donde Dios va a morar, ¿no? Este templo, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pero ahí trabajamos en la oración. Ahora, los apóstoles lo hacen, los pastores lo hacen, y nosotros, los creyentes, dice, son alumbrados nuestros ojos y sabemos la esperanza que Él nos ha llamado, la supereminente grandeza de su poder, ¿no? Así dice, ¿no? Y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuando un creyente sabe cuál es la esperanza a que ha sido llamado, conoce las riquezas, cambia lo valórico en su vida. La esperanza es cuando cambia el objetivo de la vida, cuando cambia la meta de la vida. ¿Cuán necesario es que nuestros ojos estén alumbrados para saber cuál es la meta de la iglesia, qué es lo que tiene que hacer, hacia dónde vamos? Esperanza de gloria, dice Pablo a los Colosenses. ¿Cómo es eso? Pero se requiere la oración, pastores amados, hermanos obreros, se requiere eso, porque si no, usted cojea grandemente en la iglesia. No sabemos cómo hacerlo y decimos, ¿por qué la iglesia no responde? Porque no pedimos a nuestro Dios que Dios le dé a la iglesia espíritu de sabiduría y de revelación en su conocimiento. Pedro en su segunda carta va a insistir sobre la necesidad de crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia necesita crecer, necesita aprender estas verdades espirituales, porque de esta manera entonces lo vamos a hacer bien. Si uno le dice a un niño, vamos, acompáñame. ¿Para dónde vas, papá? Bueno, cuando es pequeño es un siervo, es como un siervo, es como que obedece. Ya, vamos, hijo, ya después te explico. Acuérdense, Isaac, vamos. Y se lleva incluso la madera, el leño para el sacrificio. ¿Y dónde está el cordero? Vamos. Cuando es pequeño es como siervo. Pero cuando se crece, dice la Escritura, el Señor le dijo, ya no os llamaré siervos. ¿Pero cómo? No, ya os llamaré amigos. Ahí está la oración, la necesidad de crecer. No es que no seamos siervos del Señor, lo somos, pero ya hemos aprendido a mantenernos como siervos y en esa condición de siervos, crecer en esa amistad, por decir así, en esa madurez con el Señor, para saber las cosas que el Señor nos concede, las cosas que el Espíritu nos revela, por medio de los apóstoles, por medio de los profetas, por medio de los pastores, de acuerdo a la medida de gracia que Dios da. Entonces, qué bueno es que después, cuando ya grande un hijo, oye, hijo, acompáñame. Sí, papá, pero ya tal vez no carga el leño, ya el leño está en el corazón, ¿verdad? El sacrificio ya es de corazón, el hijo lo hace de corazón. Papá, no te preocupes, yo te llevo. ¿Para dónde tienes que ir, papá? Y después con los años, el hijo hace la tarea, yo te llevo al médico, yo te llevo aquí, porque ya uno no lo lleva, pero ya creció, ¿ve? Participó. Pero para eso, en ese proceso, yo tendré que haberle enseñado a mi hijo a ese tránsito, ese paso de ser siervo externo, de obedecer nomás, a ese siervo interno del corazón, de la solicitud en el corazón. Para eso se requiere espíritu de sabiduría. No solo conocimientos teóricos, sino sabiduría. Aplicar en nuestra vida la palabra de la cruz, esa negación continua, permanente, aleluya, viendo cómo el Señor opera en nuestra vida. ¿Cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado? Pero también, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Uno no sabe, parecen palabras y palabras nomás. Debemos orar, pastores, hermanos amados, debemos orar por la iglesia, porque la situación del mundo en las balanzas cotidianas, por decir así, todos los días se tranza, ¿no? Y es serio, porque, por ejemplo, la Escritura dice en Romanos, a propósito, ¿no?, del llamamiento que el Señor nos ha hecho, nos llamó, ¿no? Bueno, dice
que Él tiene un propósito eterno aquí, ¿no? De ser conformados a la imagen de su Hijo. Pero ¿cómo van a ser conformados a la imagen de su Hijo si no oramos por nuestros hermanos para que cambie la mentalidad, la visión de lo que es valórico en la vida? Queremos que Dios, nuestro Dios, conteste todas nuestras cosas para que los hermanos tengamos una, comilla, buena vida o una calidad de vida, como dice el mundo. Si la calidad de vida ya la tenemos, ya somos salvos. Es que nosotros tenemos que seguir el desarrollo del mundo. ¿Cuál desarrollo? ¿Cuál desarrollo? Si el desarrollo en nuestra vida es crecer conforme a la imagen de su Hijo, dice ahí en Romanos 8, para que Él sea el primogénito entre muchos. Pero eso, muchos hermanos, pero eso son verdades, son riquezas gloriosas. Por eso dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuáles cosas? Antes dice que no sabemos pedir, ¿no? Así dice, como conviene, porque pedimos cosas que no están conforme al propósito eterno de Dios. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Claro, pero ¿cuáles cosas nos ayudan a bien? Las que conforme a su propósito, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces tenemos que pedir a Dios, Señor, ¿no? Alumbra los ojos de mi entendimiento para conocer cuáles son, así dice, cuáles las riquezas. ¿Conoce la iglesia cuáles son las riquezas? ¿Cuáles son las riquezas de la herencia que tenemos? No las conocemos. Deben ser alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Luego dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Dice, ¿no? Los que creemos. ¿Qué significa una operación de Dios? ¿Qué significan las operaciones de Dios? Conocemos mucho de los ministerios, conocemos antes de los dones del Espíritu, pero conocemos las operaciones de Dios. Eso está en 1 Corintios capítulo 12. Y el Señor y Dios es el mismo. Las operaciones están referidas a los tiempos del Señor, a los lugares o las posiciones de autoridad, al orden que el Señor da a los dones, las medidas que Dios da. Está relacionado con la administración de la gracia de Dios. La primera gran operación que Dios operó en Cristo, operó en Cristo, ¿y qué hizo? Cuando lo levantó entre los muertos, ahí dicen, ¿no? La cual operó en Cristo resucitando a los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. ¿Cómo saber cuando un hermano está dentro de una operación de Dios? ¿Cómo es eso, pastor? Claro, debemos pedir a Dios que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Con sabiduría y conocimiento de Dios sepamos cómo opera Dios en los papás, en las mamás, en el lugar que está trabajando. No está trabajando por dinero, está trabajando porque el reino de Dios avanza. ¿Cómo saber tratar con los hermanos con respecto al lugar que tienen en su trabajo? ¿Cómo han alcanzado gracia de parte del Señor? ¿Cómo el Señor se ha manifestado y ya es luz para los que están a su alrededor? ¿Cómo entender esa operación, ese poder de su fuerza, que actúa después de que los hermanos pasan por un tiempo de debilidad? ¿Se acuerda cuando dice Pablo que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad? Bueno, eso tiene que ver con una operación de Dios. Entonces pasamos por tiempos de prueba, somos probados, somos enseñados, pero en la sabiduría y en el conocimiento de Dios alcanzamos entendimiento y ya no llevamos la leñita encima de la espalda para presentarnos ante Dios como sacrificio vivo, dice, santo y agradable, sino que es nuestro culto racional, es en el entendimiento llevamos la leñita. O sea, en nuestro corazón nos disponemos. Pero para eso tenemos que participar de la oración y decir, aquí estoy, Señor, dispuesto a llevar esa leñita, pero yo quiero aprender, ¿no? Para saber que participo de tu llamamiento. Hermanos queridos, de aquí se desprenden verdades que aparecen en la primera carta del apóstol Pedro y en la segunda carta de Pablo a los Corintios, acerca del culto al Señor, cómo debemos orar en el culto al Señor y cómo debemos orar a propósito de las consolaciones de Cristo. Si el Señor lo permite, si es la voluntad de nuestro Señor, a mi regreso estaríamos compartiendo esto según sea la voluntad del Señor. Yo les pido su oración. Amén. Estoy viajando este próximo lunes fuera del país, a Canadá, para llevar la palabra del Señor. Hay una congregación hermosa en el Señor que el Señor ha levantado. Sí. Les pido su oración. Pero, ¿qué les parece si oramos en este momento? Padre nuestro,
Hay preguntas, Padre, que tú ya conoces. Antes que hablemos, allí estás tú, Así es, Señor. rodeando a los hermanos en sus casas, en sus trabajos, mientras conducen un vehículo. Señor. Incluso, Señor, en el hospital, en la cárcel, en todo lugar está tu Espíritu Santo. Sí, Señor. Algunos hermanos están molestos, tal vez enojados por situaciones difíciles. No hayan respuesta, no hay paz en su corazón. Tú eres nuestro Padre. Amén. Sí, Señor. Tanto es así que dice la Escritura que has puesto en nuestro corazón el Espíritu de tu Hijo que nos permite decir, Abba, Padre. Bendito Dios. Y es como decir, papito, ayúdame. Así, Padre, creemos que por ese Espíritu glorioso de tu Hijo que has puesto en nuestros corazones, te decimos, Abba, Padre, ayúdanos, ayuda a muchos hermanos. Ninguno de nosotros es entendido. Eres tú, Señor. Amén. Bendice Sí, a los papás, a las mamás, fortaléceles. Oh, Padre, a los jóvenes, a los niños, a los ministros, obreros Sí, tuyos. Bendice tu iglesia. Señor, oh, venga tu Espíritu y nos guíe, Sí, nos Señor. enseñe. Gracias te damos por todas las cosas en este día. A ti, Señor, nuestra gratitud, nuestra alabanza. Tú eres Señor. digno de suprema alabanza. Bendito seas en el nombre de Jesús, Padre. Amén. 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 Bendecido, pastor. Gracias. Su nombre es admirable, su nombre es consejero, su nombre es Dios Todopoderoso. Su nombre es admirable, su nombre es consejero, su nombre es Dios Todopoderoso. Su nombre es admirable, su nombre es consejero, su nombre es Dios Todopoderoso.